Veíamos también en la segunda charla que impartió Salvador Antuñano la parte de la historicidad de las fuentes. Ese indicio que tenemos de racionalidad, vemos que hay una parte de veracidad en las fuentes que es incontrastable. Esta mañana vamos a abandonar esa parte más metodológica y vamos a entrar al meollo de la cuestión. Vamos a preguntarnos por la inaudita pretensión de Cristo. Me gustaría que nos detuviéramos un momento en el título, porque la inaudita pues significa que no se había escuchado antes. Antes de Jesús, la propuesta, el mensaje que aporta es radicalmente nuevo. Creo que tenemos una gran dificultad a la hora de captar esa novedad, pues por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, porque probablemente en la cultura en la que vivimos y que estamos familiarizados con las palabras y con los hechos de Cristo, pierde algo de esa novedad, ¿no? Esta mañana yo lo que debería hacer es tomar los evangelios, que es donde viene la palabra de Jesús, esa palabra que veíamos ayer, que las fuentes nos dicen que es perfectamente confiable, tomar la palabra de los evangelios y comentarla con vosotros, ¿no? O más que comentarla, contemplarla con vosotros. Sin embargo, os invito, y me invito a mí mismo también, a hacer esa lectura cara a cara con los evangelios, con la palabra de Jesús, pero también intentar llegar a ella por otros lados, ¿no? Vamos esta mañana a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Y para ese recorrido, para escuchar esa novedad de Jesús, me gustaría que nos preparásemos la mirada, lo que os decía, que esta mañana no sea volver a escuchar lo que hemos escuchado muchas veces, sino intentar tener una mirada abierta a esta trascendencia y a esta radicalidad que nos está ofreciendo Jesús, ¿no? Para esto tenemos algunas dificultades. En primer lugar, a mí me sirvió mucho cuando me transmitieron esta diferencia entre las ideas y las creencias, ¿no? Todos nosotros tenemos algunas ideas, vemos pues que vivimos en un mundo donde la necesidad de hacer algo con nuestras vidas nos lleva a tener que hacernos planteamientos, cuestionamientos, pero además de las ideas que tenemos, vivimos en las creencias, ¿no? La diferencia entre las ideas y las creencias es que las ideas se tienen y las creencias nos tienen a nosotros. Vivimos en las creencias, ¿no? Y vivimos en un tiempo que tiene determinadas creencias, ¿no? Y creo que es importante tomar conciencia de cuáles son las creencias de nuestro tiempo para que eso no desvirtúe de alguna forma pues las ideas que podamos tener. También creo que para esa mirada atenta y abierta, otro dato que nos influye es pues el propio silencio de Dios, ¿no? Es verdad que en la vida, en nuestra vida, en los acontecimientos que nos suceden, podemos ver la mano de Dios en muchos de ellos, pero también es cierto que la evidencia de Dios no es inmediata. Todos somos conscientes pues a veces, de cómo pesa el silencio de Dios, ¿no? Y de cómo a veces hay que hacer ese esfuerzo para intentar escuchar detrás de esa apariencia, ¿no? Y en tercer lugar, pues nuestro propio yo, ¿no? El creernos todos que con nuestras fuerzas, con nuestra vida, somos los que llevamos los dueños de todo lo que ocurre, ¿no? Recuerdo hace unos años le oía al padre Florencio que comentaba que habían tenido por aquí una visita de un ateo
y un rabino. Y que este rabino le decía al ateo, la diferencia entre tú y yo es que yo soy un ateo no practicante. Es decir, el ateísmo que a veces puedo tener la tentación de que me sobrevenga, no lo practico, no doy pie a seguir por ahí, ¿no? Bueno, como os decía, nos ha tocado vivir en un tiempo con determinadas creencias. Es un tiempo que tiene muchísimas luces, que tiene muchísimas sombras y que no vamos a juzgar esta mañana. Pero como os decía, sí que creo que tenemos que tomar conciencia de este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Vale, si eres tan listo, ¿cómo puedes creer en Dios? Coño, pues precisamente... ¿En serio? Quería fijarme en la pregunta. Le preguntaban a Juan Manuel de Prada, pues, si eres tan listo, ¿cómo puedes creer en Dios? Y la reacción del público, de cualquiera de nosotros que probablemente hubiéramos estado allí en el estudio, eran esas risotadas, ¿no? Si eres tan listo, ¿cómo puedes creer en Dios? Yo creo que ese peso de esa creencia de decir, bueno, pues al final hay una especie de conciencia de que pues a lo largo de los tiempos hemos ido ganando terreno a las incertidumbres, y poco a poco hemos ido ocupando ese lugar de Dios, ¿no? En realidad, esto no deja de ser un engaño, ¿no? Os quería invitar también, en esta mirada abierta a la trascendencia, os quería invitar también a un debate que se ha producido en las últimas semanas. No sé si conocéis a esta escritora, Anairis Simón. Hace poco publicó un artículo en El País en el que contaba pues qué era para ella dar de mamar a su hija, ¿no? Ella tiene 30 años, acaba de ser mamá, y decía que para ella pues la lactancia era de alguna forma como rezar, que decía que era unirse, sentirse unida a algo mayor, saberse trascendida por aquello que supera a una, que es el amor. Es la revelación de pronto de que todo es más leve, ¿no? Decía que cuando le preguntaban qué sentía ella al dar pecho a su hijo, tenía esa conciencia de trascendencia. Le respondió al poquito en otro periódico otra escritora joven, Aloma Rodríguez, que le decía, basta ya de metáforas, esto de la lactancia consiste en tener grietas, molestias de agarre, que te succionen la vida, que te impongan rutinas, horarios y responsabilidades, ¿no? Y volví a responder a Anairis Simón hace una semana en otro artículo en El País, en el que decía que efectivamente esto también es parte de lo que significa la lactancia, pero si nuestra mirada se queda en eso, se empobrece nuestra aproximación a la realidad, ¿no? Y al hilo de esto comentaba una frase que a mí me ha ayudado mucho estos días, ¿no? Que era esta frase del sociólogo Max Weber, que decía que la modernidad es un perpetuo desencantamiento del mundo, ¿no? Yo creo que nos hemos acostumbrado a tener una mirada sobre el mundo en el que intentamos quitarle el encanto, pero no un encanto poético o subliminal, sino intentamos buscar a veces las causas más groseras de todo, intentamos reducir todo a lo más rudo, a lo más inmediato, a lo más aparente, ¿no? Y creo que sin esa mirada abierta a la trascendencia es imposible captar esta novedad del mensaje de Cristo. Sirva como ejemplo un artículo de la semana pasada, el sábado pasado justo, también en el suplemento de libros del País se hacían eco de la aparición de una nueva edición del Génesis. Decía el artículo que la principal novedad de esta edición era que no había intervenido ningún teólogo en la preparación del libro, ¿no? Y entonces
en esa explicación o en este comentario del Génesis, se decía, por ejemplo, que la introducción del monoteísmo entre los judíos fue un mecanismo para racionalizar la derrota catastrófica de Israel a manos de los babilonios, ¿no? Para que os hagáis una idea, la historia del pueblo de Israel con Dios es una de las historias más apasionantes que ha tenido la humanidad. Cómo ese pueblo ha ido escuchando un Dios que le ha ido dando pistas, que le ha ido guiando, que ha ido aprendiendo, que ha ido a su lado, que ha ido corrigiendo, que ha ido acrisolando. Y sin embargo, con este desencantamiento del mundo del que nos hablaba Max Weber, lo que tenemos es que al final este descubrimiento del pueblo de Israel de tú eres un Dios único, tú eres mi Dios, tú eres el Dios que nos acompaña, se resume a esto, ¿no? Hemos tenido una serie de derrotas contra los babilonios y nos cohesiona. Esta explicación tan reduccionista, tan empobrecedora, en el fondo también nos puede hacer que nuestra mirada sobre las palabras, el mensaje, la propuesta, la pretensión de Cristo sea muy reducida, ¿no? Frente a esto, os decía que os propongo otra mirada. No sé si conocéis a este escritor, filósofo, que es una de las mentes que está fotografiando mejor la actualidad, ¿no? Es Byung-Chul Han, que es un filósofo de origen coreano, pero que da clase y vive en Alemania. Ha escrito mucho sobre la sociedad de nuestro tiempo, ha escrito mucho sobre la pandemia, sobre la sociedad del cansancio, la agonía del eros. Acaba de publicar un libro que se llama Las no cosas, sobre la pérdida de la materialidad con toda la sociedad del conocimiento. Es un escritor que tiene el oído y la mirada muy fina, ¿no? Pues este escritor, además de todos estos temas tan de actualidad y tan de leer nuestra realidad, hace también relativamente poco publicó un libro sobre su jardín. Él se dedica también a cuidar un jardín en Berlín, y al hilo del cuidado de estas plantas se hacía un par de reflexiones que os quiero compartir, ¿no? Decía Byung-Chul Han, en la introducción, decía: no existe la evolución biológica, todo se debe a una revolución divina. Yo he tenido esta experiencia. La biología es, en último término, una teología, una enseñanza sobre Dios. Como veis, hay dos miradas. Esta mirada reduccionista que ve, por ejemplo, en el Génesis, esa lucha política, y esta otra mirada de alguien como Byung-Chul Han, que es capaz de en la naturaleza ver cómo le habla Dios, ¿no? También un poquito más adelante, a raíz de la experiencia que él tiene con el jardín, habla de esto, ¿no? Que decía, de algún modo, mi jardín me ha dado la fe en Dios. La existencia de Dios ya no es para mí un asunto de fe, sino una certeza e incluso una evidencia. Dios existe, luego yo existo. Bueno, esta mirada para entender qué nos propone Jesús. También, y con esto termino esta preparación, me gustaría que entendiéramos, y además estamos en una universidad que hace mucho hincapié en esta razón abierta, que no sea excluyente, ni limitativa, ni empobrecedora, pues en esta razón abierta imaginemos que nuestra comprensión de la realidad es como una casa que tiene diferentes habitaciones. Pues hay una habitación en la que nos acercamos a la realidad desde las ciencias exactas. Otra aproximación desde los valores, desde la sabiduría, otra desde el arte, y otra también desde una mirada de trascendencia, una mirada abierta a lo inaudito, abierta a Dios.
todas estas estancias al final están comunicadas, todas las estancias tienen un pasillo que las unen y cada una lo que hace es enriquecer nuestra mirada sobre la realidad. Bueno, pues con esta mochila preparatoria nos acercamos ya a lo que vamos, ¿no? A los gestos, los signos y las palabras de Jesús. Me gustaría comenzar, como os decía, con una palabra del Evangelio. Jesús, en un sábado, como hoy, llega a la sinagoga de Nazaret. Estaban reunidos en la sinagoga para leer pues, el texto, el fragmento de la Torá que tocaba ese día, y de pronto se levanta Jesús, tocaba ese día un texto del profeta Isaías, un texto pues, muy importante y un profeta muy importante para el pueblo judío, y este Jesús en su pueblo desenrolla la Torá y lee lo siguiente, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. A continuación, enrollando el libro, se lo devolvió al rabino, al ministro, y se sentó. Entonces todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido en mí la escritura que acabáis de oír. Imaginaos qué significa esto. Que alguien, una persona de la que además conocían a sus familiares, una persona llega y ese Dios que ha acompañado al pueblo durante siglos, ese Dios que son incapaces de pronunciar su nombre. Alguien dice: hoy se cumple en mí lo que acabáis de oír. Yo soy la respuesta a todo lo que habéis estado oyendo y todo lo que hemos estado viendo. La reacción de los que estaban en la sinagoga fue asombro absoluto y escándalo. Esto es una blasfemia. Alguien está haciéndose pasar por Dios. De hecho, se lo llevaron y casi a un acantilado y Cristo se hizo paso entre la muchedumbre, pero esta reacción, porque eran conscientes de que lo que le estaba diciendo era una absoluta, algo inaudito. Es verdad que en la historia nos encontramos con casos de personas que se han creído dioses, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la manera de presentarse de Jesús, nada que ver. Hemos visto pues, locos como Calígula, que en un momento determinado desvarían y se hacen pasar por dioses, pero en el fondo de una forma tragicómica, ¿no? Nadie los tomaba en serio. Hemos visto también pues, representantes del poder político, pues en los incas, en los egipcios, en determinados pueblos, que de alguna forma se les divinizaba. Pero nada tiene que ver con decir: yo soy el creador del universo, yo soy el origen y el final de todo, yo soy la vida, yo soy la respuesta a tus inquietudes. La manera de divinizar a estos representantes políticos era bastante diferente a esta manera en la que Cristo se presenta, ¿no? También ha habido héroes, sabios, maestros, que de alguna forma se les ha reconocido determinados atributos que les hacían pues, este título de ciertas divinidades, pero son divinidades con minúsculas, nada que ver con la manera de presentarse de Jesús.
En esta manera de presentarse vemos determinados gestos que nos dan una pista de esta novedad. En primer lugar, los milagros. Es verdad que milagros se han presentado en otros escritos, en otros momentos, pero se parecen poco a los milagros que hacía Cristo, ¿no? La intencionalidad con la que Cristo hacía estos milagros, la autoridad con la que los hacía, el contexto tan cotidiano en el que los realizaba, la manera de no buscar pues el autobombo, sino el de verdad dar un testimonio de que allí había alguien que no era uno más, que era Dios, Dios vivo, ¿no? En estos milagros vemos o cuál es la finalidad de estos milagros, ¿no? En primer lugar, se dirigen al sufrimiento, ¿no? Vemos milagros que se acercan al corazón humano. Vemos a un padre que se dirige a Jesús para que ayude a su hijo. Vemos a endemoniados que piden ayuda a Jesús. Y estos milagros lo que hacen es pues, dar un testimonio de que Dios es capaz de vencer ese sufrimiento. También, si os acordáis, en los evangelios la reacción que esto suscita es una reacción de saber que están delante de algo que les desconcierta, algo que les supera, ¿no? Por parte de todos, por parte de los judíos que en ese momento representaban la autoridad religiosa, que no alcanzan a ver cómo es posible que esto esté sucediendo, que les esté sucediendo a ellos, ¿no? De hecho, sabéis que a Jesús lo acusan de blasfemo, de estar haciéndose pasar por Dios, ¿no? Y esto, a pesar de la evidencia de lo que están viendo, les trastoca por completo, ¿no? Los milagros de Jesús también se dirigen al mal. En la creación hay un componente pues de desorden, de imprevisibilidad, y Jesús es capaz de reordenar y de dar sentido y equilibrio a todo esto, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en sucesos como la tempestad calmada, ¿no? Cuando Jesús, en una noche en la que va con sus discípulos en el lago de Galilea y de pronto hay una tormenta y están temiendo que puedan hundirse, que puedan volcar la barca, Jesús le pide a la tempestad o le ordena a la tempestad que se calme y la tempestad le obedece, ¿no? Vemos como en este milagro Jesús lo que demuestra es que es el Señor de las fuerzas de la naturaleza, es el Señor de lo desconocido, de ese reino de los mares, de la naturaleza indómita, y así se presenta también a sus discípulos, ¿no? Como sabéis, la reacción de Pedro fue la de echarse en la barca y decir, apártate de mí, porque lo que estoy viendo pues me aterroriza, ¿no? Y luego, también estos milagros se dirigen a la última frontera. Luego, en la siguiente charla, vamos a someterla a prueba, ¿no? Esta última prueba, que es la muerte, ¿no? Vemos también cómo en los evangelios Jesús planta cara y vence a la muerte. Lo vemos en el hijo de la viuda de Naín, lo vemos en la resurrección de su amigo Lázaro. Vemos cómo Jesús tiene poder sobre la muerte. Imaginaos qué pretensión de alguien que es el Señor de la vida y de la muerte. También, para acercarnos al meollo de esta novedad de Cristo y de la figura de Cristo y su potencia, hay tres instituciones que son fundamentales para este pueblo judío que ha ido, como os decía, atesorando una experiencia de Dios
como probablemente no haya habido en ningún otro pueblo, pues el pueblo judío tiene 3 instituciones que para ellos son fundamentales. En primer lugar, la ley. La ley, como sabéis, fue dada por el mismo Yahvé, por el mismo Dios, a Moisés en el monte de Sinaí. A partir de ahí también los profetas han ido cuidando esa ley que, como sabéis, son los mandamientos que hoy hemos interiorizado, hemos naturalizado. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo, amarás... esta ley de Dios que Dios entrega a Moisés en el Sinaí, que posteriormente los profetas, los sabios, los rabinos han ido con su autoridad transmitiendo. De pronto llega Jesús, se sube a otro monte, en este caso es el monte de las bienaventuranzas, y es capaz de decir: se os ha dicho, pero yo os digo. Situarse por encima de esa ley que proviene directamente de Dios, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de colocarse con la autoridad de la ley que proviene del Sinaí? La reacción de los discípulos que lo escuchaban en el monte de las bienaventuranzas era de escándalo. Ellos sabían perfectamente esta referencia que os comento del monte de Sinaí, de Moisés. Ellos eran perfectamente conscientes. Y su reacción también era de decir: ¿quién es este? ¿Quién es este que está por encima de la ley? Esta pregunta de ¿quién es este? ¿Quién es este? También con la institución del templo. El templo para los judíos, como sabéis, era el lugar de la presencia de Dios, de la Shekinah de Dios. Era el lugar donde Dios había acampado, los había acompañado durante todos los años de peregrinación por el desierto, los había acompañado en toda su historia, hasta que finalmente en el templo de Jerusalén habitaba la presencia real de Cristo, ¿no? En el fondo el templo era, como para los cristianos es un sagrario, es donde está la presencia de Cristo, de Dios. Y de pronto llega Jesús y les dice: aquí hay uno que es más que el templo. Y además, el auténtico templo soy yo. Cuando Jesús dice: destruid el templo y lo reconstruiré en 3 días, hace referencia, y lo entienden perfectamente, y se escandalizan de que Jesús se haga pasar por el nuevo templo donde habita la presencia plena de Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y luego, otra institución que para los judíos tiene una importancia especial, que es el Sabbat, el sábado. La experiencia de que Dios había ordenado que el sábado fuera el día del descanso, del reposo, el día de tener la mirada puesta en Él y dejar el resto de cuestiones mundanas. De pronto le acusan a Jesús también pues de estar realizando milagros en sábado, de que sus discípulos también no respetan el Sabbat. Y Jesús les dice: yo soy el Señor del sábado. Ser el Señor del sábado significa: yo soy Dios capaz de estar por encima de cualquier institución que se nos haya dado, ¿no? Y esto, quienes lo escuchan, saben de qué le está hablando, ¿no? Y luego, finalmente, en la pretensión de Jesús, también se hace presente a través de determinadas palabras, ¿no? Y determinados comportamientos. Él se presenta como hijo del Padre con una relación muy especial. Cuando Jesús se dirigía a Dios, no tenía nada que ver con la manera en la que lo pronunciaban el resto de judíos, ¿no? Para que os hagáis una idea,
la palabra Dios, la palabra Yahvé, que sigue siendo sagrada para los judíos, solamente se pronunciaba una vez al año, en el Sancta Sanctorum del templo, en unas circunstancias muy especiales, se pronunciaba la palabra de Dios, ¿no? El nombre de Dios. Yo soy de Dios, ¿no? Y de pronto ven que Jesús se refiere a ese Dios como papaíto. Esta palabra Abba, que se traduce como padre, tiene ese otro sentido tan familiar de papaíto, ¿no? Esta relación tan íntima, tan unida, los que lo escuchaban rezar, imaginaos lo que tenía que ser ver a Jesús rezar, ¿no? En esta conversación con su padre no tenían nada que ver con la manera de relacionarse de cualquier otro judío o de cualquier otra persona con Dios. La comunión entre Jesús y su padre era completamente diferente. También se atribuye para sí el título de Mesías, de una forma muy diferente a como esperaban los judíos. No es un Mesías caudillo político que viene a restaurar una autoridad política, ¿no? Es un Mesías diferente, pero él, Jesús, cuando habla de sí mismo, se atribuye pues la manera en la que los judíos denominaban al Mesías. Cuando él habla yo soy el pastor de Israel, yo soy la luz, cuando él se atribuye determinadas formas en las que los judíos esperaban a este Mesías, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Imaginaos el desconcierto y esta pregunta de quién es capaz de hablar de sí mismo como este Mesías que llevamos esperando desde hace siglos, ¿no? Y luego, aunque Jesús trata de manifestarse de esta manera tan contundente, también lo hace de una forma, la mayoría de las veces, lo hace de una forma muy respetuosa con nuestra libertad, con la libertad de los que lo escuchaban. Jesús no apabulla. Sin embargo, hay determinados momentos en los que claramente sí que él se identifica como Dios. Hay determinados pasajes en los evangelios donde él dice yo soy. Cuando un judío oía esa palabra de yo soy, sabían que estaba hablando de me presento ante vosotros como Dios, ¿no? También cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. También cuando reclama para sí seguimiento, cuando reclama para sí que se dé la vida por él, ¿no? Cuando dice venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Ese Jesús que directamente, en ocasiones en los evangelios, se presenta de manera explícita como Dios, ¿no? Imaginaos, ¿quién es este, ¿no? ¿Y esto qué nos suscita? Pues ante esta barbaridad, ante esta enormidad, ante esta radicalidad y esta novedad, en realidad no caben las medias tintas, ¿no? En realidad, en esta sede universitaria no tiene sentido, no es racional que escuchemos todo esto y digamos, qué bonito, está muy bien esto que dice Jesús, era un gran personaje. Ver, en realidad, ante esta propuesta tan brutal, solamente cabe intentar tomársela en serio, para descartarla o para vivirla a fondo, ¿no? Pero las medias tintas no caben, ¿no? Y tampoco cabe el ver los toros desde la barrera, ¿no? Es decir, ay, mira, estos judíos, ¿por qué no creyeron? La pretensión de Cristo está presente, todo lo que hemos dicho ahora de este pueblo judío que escucha por primera vez a Jesús, está presente también aquí hoy, esta mañana. Estas palabras, este mensaje, la oferta de Jesús es la misma entonces y esta mañana aquí.
os quería poner como ejemplo lo que ha sucedido estas semanas atrás con la desgracia en el colegio de Monte Alto. Como sabéis, hubo un accidente y una mamá, al salir del colegio, atropelló a varios niños y murió una niña de 5 años. Sabéis también que la reacción de la madre de la niña que murió fue, en ese mismo momento, desde un dolor infinito, abrazar a la madre que había atropellado y matado a su hija, y al cabo de unos días escribió una carta en la que daba las gracias por todo el apoyo que habían recibido, y también decía que estaba segura de que su hija estaba en el cielo, de que estaba mejor, que había cumplido su camino. Reafirmaba la pretensión que acabamos de escuchar de Jesús, ¿no? Bueno, pues esa reacción de la madre tuvo a su vez muchas respuestas. Yo no sé si vosotros leísteis estas palabras de esta madre. Creo que a casi todos los que la leímos pues nos golpeó y nos conmovió, y también hubo artículos muy bonitos en prensa pues diciendo que eran palabras conmovedoras, que eran palabras muy emotivas, que esta madre qué mérito tenía el haber sido capaz de perdonar, de agradecer, y sin embargo hubo un verso suelto de un columnista en El Mundo, Arcadi Espada, que escribió hace unos días un artículo que decía que cómo es posible que estuviéramos todos bailándoles el agua a esta familia, que desde el respeto a su dolor no podíamos tolerar que tuvieran esas ideas tan locas de creer, y tan irracionales, decía él, ¿no? De creer que su hija estaba en un lugar mejor, que en el fondo había una economía en el universo que hacía que todo estuviera bien, que finalmente Dios y Jesús fuera capaz de sanar todas estas heridas. Lo que quiero transmitiros es que Arcadi Espada, que a raíz de este artículo tuvo a su vez muchas respuestas diciendo qué poca sensibilidad, qué salida de tono, en el fondo creo que la respuesta de Arcadi Espada tenía mucho sentido. Ante esa madre que ha escuchado el mensaje de Jesús y se lo ha tomado en serio y lo ha puesto en práctica, en el fondo lo que cabe es que nos hagamos la pregunta nosotros también, y decir, ¿tiene sentido lo que está haciendo esta madre o no tiene sentido? ¿O esto es una locura? ¿O esta madre está ahora mismo en un arrebato de locura transitoria por la tragedia que ha pasado, que es lo que viene a decir Arcadi Espada, ¿no? No caben las medias tintas, ¿no? Bueno, me gustaría que en esta novedad del mensaje de Jesús también nos fijáramos en algo que ya hemos dicho, ¿no? Cómo Jesús es capaz, es el único capaz, y así se presenta a Él, de dar el perdón y la salvación, ¿no? Me gustaría también, en esta mañana, que me imagino que para muchos de vosotros no habrá sido sencillo, bueno, pues después de toda la semana, venir aquí, salir, hacer un pequeño alto en el camino y pararnos a pensar en el perdón que, como os he dicho, Dios, Jesús, se ofrece a darnos, ¿no? A dar. Hace unos días también leí una frase que me llamó mucho la atención. Era una frase de una psicóloga, Marian Rojas, no sé si la conocéis, de además familia de importantes psiquiatras, que decía: perdonar es ir al pasado y regresar sano y salvo. Y pensé, bueno, qué bien, ¿no?
perdonar es regresar ir al pasado y volver sano y salvo, ¿no? Ya, pero ¿y qué pasa si no podemos volver sanos y salvos? No sé si conocéis, en la terapia de Alcohólicos Anónimos, una de las cosas a las que se enfrentan los alcohólicos es a la cuestión del perdón, de perdonarse a ellos mismos. Cuando han descendido al infierno del consumo y están en proceso de rehabilitación, son conscientes del daño que han hecho. Y es muy difícil perdonarse ese daño, ¿no? Pues en la metodología de Alcohólicos Anónimos, una de las cuestiones que se establece es, con independencia de tu fe o no fe, partamos de que hay un poder superior capaz de perdonarme. Sin ese poder superior, yo no soy capaz de perdonarme a mí mismo. No soy capaz de hacer ese viaje al pasado, porque yo no soy el Señor del tiempo. Sin embargo, aquí hay uno, Jesús, que dice, yo soy el Señor del tiempo. Yo sí puedo ir al pasado y volver, y sanar, y salvar. Pero yo solo no puedo. Esto es lo que os ponía aquí de el varón de las aventuras del barón de Munchausen, que decía que él en una ocasión salió de un lodazal tirándose del pelo, ¿no? Nadie puede salir del barro tirándose del pelo, menos yo que no tengo, pero bueno, nadie es capaz de salvarse a sí mismo. También en esta cuestión del perdón, que Jesús dice, yo sí soy capaz de perdonar, os quería compartir, justo hace una semana tuve una charla con una amiga que me decía que esto del perdón estaba muy bien, ¿no? Pero en el fondo ya no entendía por qué hacía falta un tercero. Un tercero, sea Dios o sea que al final el perdón es algo que tú le das a otro o que tú te das a ti mismo, ¿no? En el fondo, lo que os decía, nadie puede darse a sí mismo la salvación, el perdón, la sanación, ese viaje al pasado, ¿no? Bueno, os quiero hacer un pequeño paréntesis, descanso, para que veamos un vídeo. Es un poco largo, pero a mí me ha impactado muchísimo. Ha sido, estas semanas atrás, un programa de televisión que se llama En la línea de fuego. Es un programa de 4, así toca temas así muy de actualidad y tiene un cierto componente así. Pues hace unas semanas abordaron el tema de los presos arrepentidos. Y me gustaría poneros uno de los presos arrepentidos y una de las experiencias, cómo fue, ¿no? Fue 2 horas antes del suceso. Esta es su última foto con la hermana en la feria de Sevilla, que el padre le dijo, no vaya a la feria hoy, Juan, no vaya a la feria. Y él dice, no, voy a ir un ratito, papá. Salió que a un amigo suyo le habían robado una chaqueta y se había provocado una reyerta. Allí volaron botellas y hubo una pelea grande, ¿no? Y no sé cómo, pues se metió en separar y ¿Cómo le mataron? Pues a él lo mataron con un cuchillo jamonero. Este niño es de fuera. Sí, claro. Este niño es de fuera. De Medellín. Es un niño adoptado. Es adoptado, claro, es colombiano. Decía un gitano de Triana. Tenía gracia, tenía arte tenía... ¿A todos tus hijos son adoptados? Los 3 sí, son adoptados. Aquí está, mira, esto es en lo del Papa, en la JMJ. No me sigue. Esta foto es también de la última Pascua que celebramos. Es que era guapísimo, vamos. Pero sobre todo, Juan, el atractivo que tenía era su personalidad. ¿Cómo os enteráis, Jorge? Sí. Nos llaman. A eso de las 3 de la mañana vino la policía local, llegamos al hospital y nada más llegar nos paró el doctor. Su hijo nos dijo, ha habido una reyerta y ha resultado herido.
Digo, ¿pero cómo está? ¿Está vivo? Dice, no, está muerto. Lo vimos en la cámara y bueno, Yo creo que ese es el momento más duro que puede recibir una persona, ¿no? Que a un padre, a unos padres le digan que su hijo ha muerto. Así. Siempre lo figuro como un pozo donde voy cayendo. Teníamos paz, porque además dice la palabra: nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y Juan fue así, en alguna medida él dio la vida por sus amigos. ¿Y tú crees que Juan hubiese perdonado? ¿Estás segura? sí. Y me dice un día, digo, es que parece que lo profetizó. Dice, mamá, tú eres capaz que si a mí algún día, si a mí me pegasen una puñalada, tú serías capaz de perdonar al que me lo hiciera. Eso me lo dijo mi hijo un día. ¿Y los hermanos cómo reaccionan ese día? Los hermanos ese día No reaccionaron. Ellos no lo han aceptado. Y ellos piensan en otra justicia que el que la hace la paga. Bueno, si es que lo está pagando, en realidad el autor lo está pagando, está en prisión, pero esa persona merece una oportunidad también. Porque, Jorge, tú cuando le ves en el juicio, ¿qué pasa en ese momento? Y realmente arrepentimiento en él, porque no nos podía mirar. Estaba con la... Además entró llorando. A mí lo que me salió es irme para él y darle un abrazo. Porque yo es que sentí ternura hacia él. Y yo me fui para él y le di un abrazo. Hoy, este matrimonio pide otra oportunidad para el asesino de su hijo. Hace unos años se la ofrecieron vía postal. ¿Cómo es ese momento de ese primer contacto con el asesino de vuestro hijo? A mí no me gusta decir la palabra asesino. ¿Y cómo le llamamos? Yo digo el autor o el que llevó a mi hijo al cielo. El primer contacto fue a través de la carta, ¿no? Una carta que tú le escribiste a la cárcel. Entonces yo esa carta, cuando ya entró en prisión él, fue cuando se la mandé, esa primera carta. Y entonces, y le pedimos ir a verlo, además. Entonces él dijo que él no se sentía con fuerza de mirarnos a la cara siquiera, que no quería vernos. ¿Cómo se le queda el cuerpo a uno cuando de repente recibe en el remite el nombre de los padres de esa persona que no está viva por ti? Yo estaba en un punto todavía de shock, tanto en los 4 años que estuve en libertad provisional como en ese principio. Es que le había quitado la vida a una persona y eso era la cruz que llevo ya de aquí, lo que no me voy a perdonar en la vida. No consigo perdonármelo. Entonces llega una primera carta, le envío yo mi primera carta a ella y ahí empieza la relación. Ellos querían que me metieran por el camino del Señor. Yo ni era ateo ni era cristiano. ¿Pero en qué momento decides tú empezar a participar, ¿no?, en estos talleres que se llaman restaurativos? Me lo propone una psicóloga y no dudé. ¿Y cómo fue ese encuentro? Tuve que tomarme mis ansiolíticas que tengo antes de entrar a esa sesión. Ellos ya estaban en la sala y en ese momento cuando entro ahí, entro en el cielo. Lo primero que cuando le veo, ellos están sentados y me derrumbo a llorar. Y lo más místico, lo divino, es que se levantaron a abrazarme y a consolarme y que estuviese tranquilo, que estaban en paz conmigo. ¿Es en ese momento cuando te arrepientes de lo que has hecho? No, ya venía haciéndolo porque me estaba endureciendo yo mismo. Psicólogas diciéndome que tenía ya que perdonarme a mí mismo, que otro no quedaba. En un primer momento miraba solo por mí. Cuando la condena que me quería salvar, ¿verdad? Pero lo mejor que ha sido es cumplir condena por ello, que Dios me haya perdonado, que me haya hecho creyente. ¿Tú crees que a ellos, a los padres de Juan, les sentó bien encontrarse contigo, Jesús? Sí, además sí. Que fue el momento en el que ellos ya sí creyeron en mi arrepentimiento total. Me imagino que te contarían cosas de Juan, ¿no? Me dijeron que era muy bueno jugando al fútbol, que Juan. Me dieron una postal de él, que la llevo casi siempre. ¿Y cuando ves la foto de Juan? Lloro y me da la impresión de que me está esperando. ¿Y ahora que sabes cosas de Juan?
que sabes más de su vida. Sí. ¿Tú crees que te hubieses llevado bien con él? Por mi parte, yo me hubiera abrazado a él, hubiera sido su amigo. ¿Obtuvo algún permiso penitenciario por este arrepentimiento? ¿Es habitual que sea la víctima la que se ponga en contacto con su verdugo? ¿Han escuchado hablar de la justicia restaurativa? Enseguida verán que más de 248 presos españoles han recibido el perdón gracias a ella. Ahora vamos a una plaza que seguro que os va a gustar. Por iniciativa de los amigos, pues se puso a su nombre. ¡Ay, qué bonito! Un parque, además, que no solamente se queda en esa placa. Es que fíjate, qué cacho graffiti tenemos aquí de Juanito. ¿Qué hay que hacer para reunirte con el asesino de tu hijo? ¿Cómo os prepararon? Esta mediación ha sido muy fácil. Porque estaba casi hecha. Porque ya. estaba ya hecha. Porque en 2 reuniones que tuvimos, o 3, ya enseguida se gestionó el encuentro. No es lo normal. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Que se abren las puertas? ¿Vosotros estáis dentro? Sí, sí. Nosotros ¿Y estamos él? dentro. Y él entra y entró pues llorando, pero Con la cabeza agacha y llorando, de una manera desconsolada. Y nada, nos quedamos todos Lo allí. único que decía, perdón. ¿Sabes? Es lo único que decía. Me cuesta mucho trabajo decir esto porque, digo, me gano. Y a mí, particularmente, pues lo que me suscitó es acercarme a él al verlo como estaba y darle un abrazo. No me digas. Sí, le di un abrazo y él se quedó quieto, claro. Y eso es lo que salieron lágrimas y salieron muchas cosas. Fue un momento muy fuerte, la verdad. Fue muy fuerte, muy fuerte. Es uno de los momentos más fuertes de mi vida, vamos. ¿Y tú crees que otra gente, sin tener la fe que tenéis vosotros, puede llegar a romper ese vínculo de maldad con esa persona? Es difícil, es difícil. Yo sé que mi hijo es más feliz que nosotros. Mi hijo es feliz. Y entonces, pues yo digo, si es más feliz que yo. Jorge Reyes, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, pareja. Os Vale, dejo. Hasta luego. De lo que estamos hablando esta mañana. Jesús dice, yo soy capaz de entrar a esta familia, a este drama. Cuando hemos hablado esta mañana de la manera en la que Jesús se presenta y propone llegar a nuestro corazón, llegar a nuestra vida, llegar a nuestras... Pues al final se traduce en cosas concretas, ¿no? En hechos concretos. Tan concretos como esto tan prosaico que acabamos de ver, de una reyerta en una feria, pues al final termina este vídeo diciendo que ellos creen que sin la fe es muy difícil haber vivido esa experiencia que ellos han vivido de la paz, el perdón, haber regresado al pasado y saber que ha habido otro que ha sanado y ha curado, ¿no? Y ahora lo que toca es pues hacernos esta pregunta, ¿no? Saber en qué medida es creíble una pretensión como la de Cristo.